Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Terminal Life. En este vídeo no vamos a ver en sí cómo aprender algo de programación como tal, aunque en verdad podéis aprender algo siempre, pero en este caso es una herramienta que he hecho yo para mí mismo y que me parece bastante útil. Esta herramienta es sencillamente en base a unos parámetros que se le dan de antemano y a una fórmula, te calcula una puntuación a cada producto que tú te quieres comprar. Tú te quieres comprar algo y todos sabemos que es muy fácil que como deseas mucho comprarte algo, te lo acabes comprando aunque realmente no fuera la mejor opción o dentro de las cosas que tenías para comprarte, que te vendría bien comprarte, pues no era la más indicada comprarte ahora. E igual deberías haberla dejado para después y haber comprado antes otra cosa más útil o que te sirviera. De todas maneras vamos a verlo porque cuando veáis los scores vais a entender a lo que me refiero. Vamos a ver un ejemplo de esto funcionando para que os quede más clara la idea. Aquí en archivos simplemente he creado un archivo de prueba sin ningún sentido que se llama purchase.csv y básicamente es un archivo CSV que te lo lee la aplicación y si tiene los campos correctos, que son los que vemos aquí, nombre, wish score, o sea, la puntuación de deseo, cuánto deseas algo, word score, cuánto te beneficia para el trabajo ese producto, health score, si te beneficia o te daña la salud, salary damage score, que es un salary damage alto, quiere decir que es algo que te está costando bastante dinero, es decir, que proporcionalmente a lo que tú ganas es caro, porque al fin y al cabo lo caro o lo barato, no sé si ganas millones y millones, pues igual lo que a mí me parece caro, a ti te parece barato, ¿no? Pero por eso el salary damage es simplemente una puntuación subjetiva de lo que tú valores de, oye, pues para mí esta cantidad considero que sería un 10 de salary damage, que sería el máximo que yo... O sea, podéis poner realmente el número que queráis, pero yo os recomiendo que para que no se os vayan los números de tiesto y los cálculos salgan bien, le pongáis ese scores del 0 al 10. Entonces, por ejemplo, si le ponéis un salary damage de 10, quiere decir que es fatal. O sea, esto lo que va a hacer es reducir mucho el score final para ese producto porque te está realmente saliendo caro y es algo que si te está saliendo muy caro, aunque lo desees mucho ese producto y otro tipo de scores que haya, deberías evitar comprarlo bajo mi punto de vista. Y luego tenemos otro que es el New Decision Score, que es si es una nueva decisión, es decir, si a mí se me ocurrió esta mañana que me quiero comprar un coche, me lo invento, ¿no? Pero como es una nueva decisión y sería un gasto grande, porque comprar un coche no suele ser barato, pues como sería un gasto grande, yo puntúo de forma negativa si esa decisión es nueva. Es decir, si la acabo de tomar, si no es una decisión que yo ya lleve tiempo pensando que quiero comprarme eso, sino que a lo mejor ha sido un capricho de ahora, pues lo califico como una decisión nueva y eso penaliza. Básicamente, estos dos últimos penalizan, es decir, reducen el puntuaje final, el score final, y estos tres benefician, es decir, aumentan el score final. Ahora vamos a verlo un poquito más. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el nombre, que en este caso tengo un móvil, tengo un teclado Tenkeyless y un monitor. Simplemente he puesto tres productos que se me han ocurrido mientras hacía esto. Y le he atribuido las distintas puntuaciones, que aquí podéis parar a verlo si queréis para ver cuántos de cada uno. Y ahora voy a explicar, bueno, después voy a explicar las peculiaridades, porque Health Score y Salary Damage Score se comportan de forma diferente a los otros scores, pero bueno, eso lo vemos ahora. Si lo vemos en funcionamiento, sería yarn tsnode, srcindex.ts o si habéis hecho el build dist inde.js, como lo queréis hacer. Y aquí le pasaríamos, si veis aquí este es el index.ts, coge el tercer valor que viene en el argv, que básicamente esto es los parámetros que se le están pasando por aquí. Es decir, desde la terminal, cuando tú ejecutas desde la terminal, ¿qué parámetros se te están pasando? Pues el tercero sería realmente el primero, porque los dos primeros te los pasa la terminal de Bash de por sí, por tanto esos dos, a no ser que sepas lo que estás haciendo, no los saltamos. Y el tercero sería el directorio del archivo CSV, que en este caso pues le decimos, oye, pues está en files, purchase.csv, lo ejecutamos
Y como veis ya nos ha sacado el nombre y el score. Como veis, el teclado Tenkeyless, esto además te lo ordena después cuando termina, te lo ordena de mayor puntuación a menor puntuación. Mayor puntuación quiere decir que según lo que tú has estipulado deberías comprártelo antes, y menor puntuación quiere decir que por ahora deberías irlo dejando, o que hay otras cosas que van delante. Y que si, por ejemplo, no sé, si digamos la interpretación que yo sacaría de esto es que antes de comprarme el monitor, me compraría el teclado Tenkeyless. Y antes de comprarme el monitor, me compraría el móvil, según lo que yo he estipulado aquí. Y aquí sale la puntuación específicamente. También el beneficio de tener una puntuación es que puedes ver cuánta diferencia hay, ¿no? Porque, por ejemplo, si ahora de repente te salen dos productos y uno te sale con un score de 35.03 y otro te sale otro con un score de 35.01, pues tú puedes verlo y decir, bueno, da igual, ¿no? Puedo escoger cualquiera de los dos porque la diferencia es nula casi de un score al otro. Y este es básicamente el funcionamiento. Aquí podéis ir añadiendo en el CSV todos los productos que queráis. Ya luego, evidentemente, cuando hayáis comprado alguno, pues lo elimináis de la lista para que no esté molestando ahí. Y así podéis ir ordenando para que esa sensación de querer comprar algo esté pasada por un filtro más racional, por un cálculo matemático que realmente en base a lo que tú has estipulado te diga si es una buena compra, no es una buena compra y cuánto de buena es. En proporción al resto de compras que quieres hacer, claro está. Esto evidentemente es en contraste con el resto de compras que quieres hacer. Vale, si vamos aquí, el index.ts es muy sencillito porque están en otros archivos toda la chicha. Aquí en esencia lo que hacemos es importamos las librerías que necesitamos, lo que estamos utilizando el CSV parse para leer el CSV, bueno, no para leer el CSV, leerlo lo estamos leyendo con el file system de Node, de readfile, pero con el CSV parse lo que estamos haciendo es parsear el buffer que estamos recibiendo desde el read file de Node y lo estamos parseando para realmente tener un CSV con filas y tal y poder manipular la información. Ahora aquí lo que tenemos es el path del archivo, que como os he dicho, esto lo que hace es coger el parámetro que le hemos pasado en la terminal, es decir, esto de aquí es el valor que va a tomar aquí filepath o cualquier otro directorio que vosotros le pongáis. Luego verifica si no hay filepath porque no se lo hayas pasado, porque ya ahora, por ejemplo, ejecuto el comando sin pasarle el filepath. Y me dice que filepath parameter is required para que sepas que tienes que pasárselo. Luego aquí tenemos una función main. Ups, lo he encogido. Y lo he encogido más, porque puedo. Y esto lo ampliamos también. Y aquí tenemos la función main, que es una función asíncrona, que básicamente lo que hacemos es leemos el archivo con la función readFile, en este caso estoy utilizando la de promesas para no usar los callbacks, porque me es más cómodo trabajar con promesas simplemente. Y le paso el nombre del archivo y esto me devuelve el buffer en cuestión del archivo. Luego instancio la librería del CSV parse. Le pongo que el delimiter en mi caso va a ser por coma, porque voy a dividir los distintos campos por coma. Y le digo columns true para que me lo devuelva como un objeto, es decir, para que si vemos en el archivo aquí, hop, esto tiene las columnas de name, which score, pues para que me devuelva cada fila como un objeto con, por ejemplo, name, un objeto con que name sea mobile, which score 7, where score 8. ¿Me entendéis la idea, no? Pues con eso lo hacemos con el columns true. Luego le pedimos a esta función CSV buffer to purchase scores y le pasamos los parámetros, el parser y el file buffer, que es lo que hemos leído aquí. Y esto nos entrega los resultados que son los que hemos pintado en pantalla. Si vamos a CSV buffer to purchase scores, vemos que aquí esto nos devuelve lo que hemos visto antes, que es un array, que si vemos aquí, un array de objetos con name y score, que como veis, name y score. Y aquí dentro lo que trabajamos con una promesa porque la librería de CSV parse pues la estoy usando en forma de stream
Es decir, que string, no sé si conocéis el término, tampoco lo puedo explicar totalmente en profundidad en este vídeo, pero bueno, en esencia es leer la información como un flujo de datos en vez de leerla toda de golpe, sino que cada vez que se va leyendo una parte, va pasándoselo en este caso a la función de readable, y cada vez que hay un nuevo record, pues va entrando aquí y lo lee. En esencia es eso, en vez de esperar a que se lea por completo. También se puede hacer con write stream, que se puede hacer con file system para escribir en stream, y read stream para leer en stream de archivos. Y eso básicamente pues, es útil sobre todo cuando tienes archivos muy grandes, que obviamente si los leyeras todo de golpe te ocuparía toda la RAM y no quieres eso. Y por eso utilizas el tema de, en este caso evidentemente para la cantidad de datos que va a haber, no hay una gran diferencia, pero tampoco había dificultad en implementarlo así. Y de paso os lo enseño. Básicamente lo que hago es que al final lo trabaje como una promesa, return new promise, y cuando el parser termina por completo, ejecuta el resolve de la promesa. En caso de que haya algún error, pues ejecuta el reject, como tiene que ser, para rechazar la promesa. Cuando entra aquí, coge el CSV buffer y lo escribe. Que esto lo que va a hacer es que llame a readable y entre aquí. Y aquí es donde en results se va a añadir la información esta que tenemos, que luego nos va a mostrar aquí. Ese va a ser el array que nos va a mostrar finalmente. Simplemente lo que vamos haciéndole es el push de la información. Nada más. Y esto lo hace básicamente con cada record que le pases, llamando a la función de CSV record purchase score, que si vamos a ella está aquí arriba. Y en esencia, como veis, lo que nos devuelve es el nombre, record.name, que es el nombre que nosotros le hemos puesto al producto, como puede ser, pues en este caso, Tenkiless Keyword. Y por otro lado, el score, que se calcula con la función purchase score. Y lo estamos pasando todo a number, porque viniendo del CSV vienen como strings, así que lo necesitamos pasar a number. Si vamos a Purchase Score, que es donde ya está la gracia, donde realmente se calcula la puntuación, lo que realmente son las tripas de este proyecto. Aquí tenemos el Purchase Score Factory, que utiliza la configuración. Si vamos a la configuración, son los pesos que le atribuimos a cada una de las cosas, es decir, la importancia que le damos a cada uno de los parámetros. Wish Score de 2 quiere decir que es menos importante el deseo, la puntuación de deseo, de lo que deseas algo, lo veo como menos importante que la de trabajo. Por eso el Wish Score es 2 y el Core Score es 3. Health Score la veo como más importante que las dos anteriores, por tanto es 4. Salary Damage la veo como importante, por lo que tiene un 3, igual que Work Score. Luego tenemos New Decision Score, que sí es una nueva decisión, que tiene un weight de 1 en mi caso, porque me parece el punto menos importante aquí, en mi punto de vista. Si necesitáis configurarlo, pues como estáis viendo aquí a la izquierda está el archivo de config, y si queréis editarlo para darle más importancia o menos importancia a cada uno de las puntuaciones, pues lo podéis hacer desde aquí. Luego volvemos aquí y aquí es donde tenemos que se calcula. Esto hace Purchase Score Factory, le pasa los weights, los pesos que tiene cada uno, y Purchase Score Factory es esta, que primero recibe los pesos, es una función currificada, primero recibe los pesos y luego ya las puntuaciones como tal, para hacer el cálculo. Básicamente una función que devuelve otra función y luego ya hace el cálculo con la información que le pase finalmente. Porque claro, al fin y al cabo lo de los pesos es una configuración que tú haces previamente y luego ya tienes la función configurada para pasarle las puntuaciones y multiplicarla por los pesos. Y aquí es literalmente lo que se hace con casi todo. Básicamente estamos utilizando Ramda, que hemos estado viendo Ramda no en profundidad, pero sí hemos estado viendo su uso en el curso que estamos haciendo de crear el proyecto de la web de Terminal Live, que compra un proyecto con prácticas reales que se llama el curso, básicamente. Está aquí en YouTube, gratis. Y lo que estamos haciendo es use with, pero vamos a entrar primero. Use with lo que hace es que le aplica a la función que nosotros le digamos aquí, que en este caso subtract, que subtrae simplemente restar. O sea, los dos parámetros que le pase los resta y ya está. Y lo que hace, los dos parámetros se calculan con la función de sumar. Y la función de sumar lo que hace es que tú le pasas un array y te suma todos los valores que hay dentro. Como veis, le estamos pasando dos arrays, uno aquí
y otro aquí. Entonces, la suma de estos dos, o sea, todo este de aquí se le va a pasar a esta primera de suma de aquí, se va a sumar. Este segundo de aquí se le va a pasar a este de suma de aquí y se va a sumar. Y una vez que se hayan sumado, básicamente el resultado de esto se le va a restar al resultado de esto utilizando esta función. Fin. Como podéis ver, las que suman son las de Wish Score, Work Score y Health Score. Luego se le restan Salary Damage, porque es algo que es negativo, porque si te cuesta más en proporción a tu salario o a lo como ganes dinero, pues a más te cueste en esa proporción, peor, por tanto se le resta. Y también tenemos el New Decision Score que se le resta, porque estas dos cosas son algo negativo, y entonces como son algo negativo se le resta a lo otro que es algo positivo, algo que suma puntuación, ¿ve? Y se le resta a lo que resta puntuación, valga la redundancia. Y como veis, aquí lo que estamos haciendo es remultiply, que simplemente lo que hace es multiplicar el Squish Score por el peso en cuestión de cada uno. Como veis, está multiplicando el peso. Y hay dos, que es el de Health Score y el de Salary Damage Score, que se le está aplicando un exponential weight. ¿Y qué es esto de exponential weight? Básicamente es que para mí una variación en la salud no es equivalente a una variación en el deseo. ¿Cómo es esto? Cuando algo me va a dañar la salud, me parece que es algo que debe penalizar mucho. Y cuando algo tiene un valor muy alto en salary damage, yo creo que es algo que debe penalizar mucho. Porque ambas son cosas, si te daña la salud o si le hace un gran daño a tu economía, ambas son cosas muy graves y por tanto no deben tratarse igual que lo otro. Como son cosas más graves, lo que hago es que le aplico un peso exponencial. El peso exponencial, ¿qué es lo que hace? Vamos a verlo. A ver, compose. En esencia es esta función de exponential pivot fix, que lo que hace aquí exponential pivot, porque ahí lo que hago es el fixed típico de para que solo tenga dos decimales y este tipo de cosas, pues solo hago con estas funciones, por eso le voy haciendo compose por ahí, componiendo funciones, que esto es de programación funcional. Y el exponential pivot lo que hace es básicamente el valor pivote lo eleva a un exponente que tú le indiques, que es el que tú le vas a pasar como valor. Este va a ser el peso. El exponente va a ser el peso. Y lo divides por el pivote. Si vemos un ejemplo, son los valores estos que se le están pasando aquí. A ver, esto, tu fixed, esto simplemente le indica que va a tener dos decimales. Luego tenemos el pivote, que es este valor de aquí, que es el valor, entre comillas, máximo. Básicamente todo está hecho de forma para que cuadren los números. Porque si hubiera hecho simplemente un exponencial normal, lo que hubiera ocurrido es que igual se me hubieran ido los números muy altos, demasiado altos en proporción al resto del score. Entonces, claro, hubiera quedado ridículo. Por ejemplo, Wish Score hubiera quedado ridículo, Work Score hubiera quedado ridículo, porque este exponencial hubiera sido muy grande. Si vemos aquí, vamos a verlo aquí en la terminal para que podáis ver claro a lo que me refiero. En esencia, si replicamos esto como una operación, para que veáis lo que consigue, si tenemos aquí y vemos que básicamente un número, en este caso este que tenemos aquí, pivot value es el segundo, que es el 25, luego este lo elevamos a 30, bueno, a 30 no, al número que le pasemos partido 30, imaginemos que... Bueno, este realmente no sería el peso, este sería el cálculo. Si aquí vamos, apply, aquí le pasas el peso, luego aquí compone la función exponential pivot y lo que hace es que primero, ¿veis? Aquí lo que hace es que primero multiplica porque la composición es de derecha a izquierda, es decir, primero se ejecuta multiply y luego exponential pivot fixed. Primero multiplica los dos, o sea, multiplica el valor y el peso, exactamente igual que se está haciendo en estas de aquí.
el valor de puntuación y el peso. Y esto luego se lo pasa a la función de exponencial PyOffice, que ya es un único número. Este número de resultado, que puede ser, pues imagínate que la puntuación es 5 y el peso es 3, pues 5 por 3, 15, por deciros algo. Pues en este caso sería elevado y sería 15, que es el valor que nos ha dado, entre el pivote que es 30. Si os fijáis, lo que consigo con esto es que pueda tener control de los valores, es decir, que mientras no sobrepase 30, se mantenga por debajo. Es decir, que el número máximo de aquí sea 25 siempre y cuando no se supere el pivote, que es 30. Así controlo que los valores sean más o menos en el mismo rango en todas las puntuaciones. O sea, si aquí esto fuera, si el valor que nos diera de multiplicar el score por el peso fuera 30, pues ves que sería 25. Porque al fin y al cabo estás elevando, eso es elevar a 1, básicamente. Porque 30 entre 30 es 1, 25 elevado a 1, 25. Entonces así lo que consigo es que mantenga la escala de los valores. No se me vaya, porque si yo no hiciera esto y simplemente lo elevara, pues lo que pasaría es que si fuera 3 por 5, 15, pues se me va ese número tan absurdo que estáis viendo ahí. En cambio, hacer de esta forma, conseguimos que se mantengan unos valores razonables dentro del cálculo de puntuaciones que estamos haciendo, de valores del 0 al 10 y tal. Mantenemos un rango razonable de esta forma. Con lo que conseguimos, o sea, si os fijáis, si aquí ponemos 5, tenemos como resultado 1.7. Si ponemos 10, lo hemos duplicado, tenemos 2.97. Si ponemos 15, habéis visto que está creciendo cada vez más rápido. Eso es lo que pretendo, eso es precisamente lo que pretendo. Pretendo que si Health Score se acerca a 0, penalice cada vez más. O sea, por ejemplo, cuando tú llegas hasta llegar a 5 en Health Score, en la puntuación de salud, te va a restar un valor relativamente pequeño en comparación, un valor similar al que te restaría WisScore o WorkScore. Pero cuando empieces a bajar de 5, te vas a encontrar con que ahora de repente te está restando de verdad. Es decir, ahora cada vez te está restando más. Si ahora esto le volvemos a sumar 5, ves que ya se va a 8. Si vemos de aquí, la variación ha sido de más o menos 1, 1.2. Aquí la variación ha sido de más de 2. Aquí luego la variación ha sido de más de 3. Y si seguimos así, aquí la variación ha sido de más de 7. Bueno, de más de 6. Entonces, claro, como estáis viendo, cada vez penaliza más. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos aquí un health score muy alto, es decir, si tú dices, oye, esto es un 10, esto para mi salud es magnífico, esto que voy a comprar, que sería 1 de 10, y el peso es 4, pues sería un 40 aquí, con lo cual te sumo una puntuación de 73. Que luego todo esto se tiene que cuadrar porque luego se resta todo lo que penaliza y demás. Pero de base tendrías este 73 de Health Score. Pero en cambio, si se reduce mucho y dices tú, pues tengo un Wet Score de 4 y la puntuación es 0. 0 por 4, 0. Con lo cual de 73 de máximo ha pasado a 1 de mínimo. Espero que se esté entendiendo la idea. Lo que pretendo es que cada vez que se acerque a valores peligrosos, como sería algo que sea muy malo para mi salud, que sería cuando empieza a bajar del valor de 5 dentro de la escala del 0 al 10, pues que penalice mucho más el score, que sea cada vez menor el score de forma notoria. Con el salary damage ocurre lo mismo, lo que pasa es que como está restando, ocurre de forma contraria, es decir, al estar restando, conforme va creciendo, afecta más negativamente, porque como al restarlo al valor que nosotros hemos calculado aquí, nosotros hemos hecho este cálculo de aquí y se lo restamos a este cálculo de aquí. Cada vez que el salary damage se acerca más a 10, tienes un valor mucho más grande, como hemos visto aquí,
la variabilidad es de 1 a 73. Una variabilidad bastante grande. Entonces esta variabilidad de 1 a 73, según la tenemos estipulada aquí, va a hacer que si por ejemplo el salary damage es 10, te va a restar 73 al score total, va a penalizarlo mucho más. Cuando por ejemplo si tenemos el wish score, que imagínate que no me acuerdo ahora de memoria, pero pongamos que el wish score, la puntuación de deseo, tiene un weight de 3. Y la puntuación que nosotros hemos asumido, o sea, nosotros lo deseamos un 8. Tenemos un deseo del 0 al 10, diríamos que lo deseamos un 8. Sería 24. Pero vamos a suponer que fuera un 10. Sería 30. Lo cual no es ni la mitad de ese 73. Con lo cual, evidentemente, la diferenciación, o sea, el wish score penaliza mucho menos y el work score y el new decision score penalizan mucho menos que el health score y el salary damage score. ¿Por qué lo he hecho de esta forma? Pues precisamente para eso, porque yo entiendo que el health score, mientras se mantengan unos valores razonables, no debe penalizar mucho. Y el salary damage score, mientras se mantengan unos valores razonables, tampoco debe dañar mucho. Pero una vez que ya nos acercamos a que realmente me haga un daño grande a mi economía o que realmente me haga un daño grande a mi salud, ahí ya tiene que penalizar más, mucho más. Espero que se entienda la idea. Porque esto no sería... básicamente aquí lo estamos expresando de forma exponencial porque es como sería la lógica. Es decir, no es lo mismo que algo te haga un poco de daño o que algo ni te haga ni fu ni fa, ni te haga daño ni te lo deje de hacer, a que algo realmente te haga mucho daño consumirlo o que algo realmente te cueste tanto dinero que acabes en la bancarrota. Por tanto, deberías evitar comprarlo. Después de todas estas explicaciones, que nada tienen que ver con nada técnico, pero no importa, porque al fin y al cabo es para enseñaros la herramienta, espero que hayáis entendido cuál es la idea detrás. Entonces, por eso, tal como está hecho, afecta mucho más el health score y el salary damage score que el resto de puntuaciones. Y ya está, para usarlo simplemente lo que tenéis que hacer, hay un archivo en files, aquí veis que tenemos un purchase CSV mockup, que si lo miramos aquí, simplemente lo que tienes es el header y ya puedes tú debajo ir escribiendo. Recuerda ponerlo entre comillas, también puedes abrirlo en un Excel y demás, mientras luego lo guardes como un CSV separado por coma, lo puedes hacer donde quieras. Yo lo suelo hacer aquí porque soy un friki de la terminal, pero bueno, ya cada uno hace lo que quiere. Que básicamente lo queréis ver aquí. Está aquí en Files, Purchase CSV.mockup. Tenéis el enlace al repositorio de GitHub en la descripción. Espero que os haya gustado, espero que os sea útil. Esto es simplemente una herramienta que os comparto y si os sirve pues la podéis usar. Y nada, dale like, comentar y suscribíos. Hasta el próximo vídeo.